buenas noches, muy buenos días. El Señor ha resucitado. Un saludo a todos mis hermanos jornalistas y a todas las personas de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en La Aurora, y a todos los que desde algún rincón de la diócesis y sus alrededores han seguido estas meditaciones, estas reflexiones. Hoy nos encontramos con la noticia más importante de la historia, con el Evangelio o la alegre noticia de salvación más impresionante. El Señor ha resucitado. Hoy nos encontramos también con esta narración del Evangelio de San Mateo en su capítulo número 28. Pasado el sábado, al despuntar el alba del primer día de la semana, fue María Magdalena con la otra María a examinar el sepulcro. De repente se produjo un fuerte temblor. Un ángel del Señor bajó del cielo. Llegó e hizo rodar la piedra y se sentó encima. Su aspecto era como el de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los de la guardia se pusieron a temblar de miedo y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: ustedes no teman. Sé que buscan a Jesús el crucificado. No está aquí, ha resucitado, como lo había dicho. Acérquense a ver el lugar donde yacía. Después vayan corriendo a anunciar a los discípulos que ha resucitado y que irá por delante de ellos a Galilea. Allí lo verán. Este es mi mensaje. Se alejaron rápidamente del sepulcro, llenas de miedo y gozo, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. Jesús les salió al encuentro y les dijo: alégrense. Ellas se acercaron, se abrazaron a sus pies y se postraron ante él. Jesús les dijo: no teman, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea, donde me verán. Informe de los vigilantes que han encontrado esta experiencia de una manera inesperada. Mis hermanos, estamos ante el acontecimiento más trascendental de la historia. Si el viernes pudimos ver el más trágico, ahora vemos el acontecimiento definitivo, que hace del ser humano una persona diferente en las manos de Dios nuestro Señor, de Dios nuestro Padre. Con razón se sentía conmovido el hombre del salmista, cuando se preguntaba en el Salmo 8, ¿quién es el hombre, Señor, para que te acuerdes de él? ¿Quién es el ser humano para que le des tanto poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, y todo lo sometiste debajo de sus pies. Pero ahora ese hombre es Jesús. ¿Quién puede comprender el misterio tan grande de su resurrección, que él mismo había anunciado durante 3 veces antes de llegar a la ciudad de Jerusalén, para que los discípulos estuvieran en conocimiento de la corriente, de la suerte que él iba a vivir, del destino que le esperaba? Pero ahora nosotros podemos encontrar algunos acontecimientos que nos ayuden a comprender un poquito este misterio. Las mujeres, María Magdalena y otra María, fueron hasta el sepulcro. Cuando llegaron, sin pensar cómo iban a remover la piedra que tapaba aquel lugar tan especial, el sepulcro de Jesús, de pronto se dieron cuenta de que había sido removida, que un ángel del Señor había bajado del cielo. Ángel quiere decir precisamente mensajero divino. Y él las sorprende enfrentándolas, porque buscan entre los muertos al que está vivo. No está aquí, ha resucitado. Así es que ellas podían encontrar como testimonio de su experiencia de buscar a Jesús un sepulcro que estaba totalmente vacío. Los lienzos con que había sido él depositado en el sepulcro, el Señor, bien doblados en un lugar bien dispuesto.
Es decir, el sepulcro vacío no es suficiente para comprender lo que significa el acontecimiento de la resurrección del Señor. Luego el ángel les da una misión: vayan y díganle a los discípulos que el Señor los espera en Galilea, que allá se encontrará con ellos. Pero mientras ellas iban, se encontraron al Señor y se sorprendieron de mirarle otra vez, pero enteramente vivo, ya resucitado. Por eso se postraron a sus pies y lo abrazaron, pidiéndole al Señor que les llenara de su gracia, pero sobre todo de su fe para comprenderlo. Los días siguientes, después de estos primeros momentos, se transformarán en un camino de luz, en el que los discípulos y la multitud que rodea a los discípulos encontrarán al Señor varias veces. Por eso, cuando los discípulos, encerrados a puerta cerrada, después de que Juan y Pedro habían ido al sepulcro y habían visto todo lo que las mujeres decían, pero a Jesús no lo encontraron, de nuevo se encerraron en el cenáculo, donde habían pasado los últimos momentos con el Señor. Y fue allí precisamente al amanecer cuando el Señor se hizo presente, estando las puertas y ventanas cerradas por el miedo que sentían los discípulos a los judíos, porque tenían el temor de tener que vivir la misma suerte de su maestro, morir crucificados. Así es que llegó Jesús, se presentó en medio de ellos y les dio 4 regalos. Primero, la paz. La paz esté con ustedes. Pero como ellos no acababan de entender lo que sucedía, Jesús repitió ese mismo regalo: la paz esté con ustedes. Luego sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Así como mi Padre me envió, así los envío yo. Y luego les dijo: lo que ustedes perdonen quedará perdonado, lo que no perdonen quedará sin perdonar. Primero, la paz. Segundo, el don del Espíritu. Tercero, la misión que Jesús tenía ahora está en manos de los discípulos, a quienes hará responsables de que den testimonio de Él hasta los últimos confines de la tierra. Y finalmente, el regalo del perdón a través de los apóstoles reunidos en la comunidad. Todos sabemos cómo entre ellos había uno que estaba ausente, y era Tomás, quien no estaba reunido con ellos en ese primer día de la resurrección, sino hasta 8 días después. Cuando Él regresa, los demás discípulos le dicen: hemos visto al Señor. Y Tomás, resistiéndose a creer, dice: si yo no veo las huellas de los clavos en sus manos y la huella de la lanza en su costado, no creeré. El Señor se hizo presente 8 días después y llama a Tomás y le dice: Tomás, ven acá, mete tus dedos en las llagas de mis manos y mete tu mano en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y él, cayendo de rodillas, dice aquella expresión que todavía recordamos en cada Eucaristía: Señor mío y Dios mío. Y el Señor alaba a los que, sin haber visto, vamos a creer en Él. Mis hermanos, ¿cuántas veces nos hemos detenido a pensar en este gran milagro, el momento más grande de la historia, el de la resurrección del Señor? Porque así el Señor nos puede decir que es el único que ha vencido a la muerte. Han quedado atrás el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, el pecado, la muerte, que Jesús ha vencido precisamente con su resurrección. ¿Cuántos momentos has dudado de que el Señor esté resucitado y que después de aparecerse durante muchos días, 40 días a los discípulos, haya subido al cielo? Y le dice a los discípulos en la cena, antes de morir: me voy, pero les conviene que yo me vaya. Me voy a prepararles un lugar. Y rogando al Padre le dice: Padre, donde yo esté, quiero que estén todos mis servidores, los que tú me has dado. Mis hermanos, que ninguna duda quebrante tu corazón, que ninguna duda haga sombra en el lugar donde tú
has querido creer en el fondo de tu alma. Ya no hay espacio para la tristeza, para el desaliento, para el fracaso, para la duda, para la desconfianza, para el pecado. Ahora hay lugar para la esperanza, para la vida de la gracia, para la amistad con Cristo y para que desde tu corazón puedas inclinarte y adorar al Señor que ha resucitado de entre los muertos y luego nos resucitará también a nosotros. Mis hermanos, en este día pídele al Señor que aumente tu fe. Haz un acto de fe. Reza junto con tu familia el credo, una vez más pensando palabra por palabra en lo que vas diciendo, y únete al Señor en todo lo que tú vayas haciendo cada día. Que el Señor te bendiga y te guarde. Mi bendición vaya hasta sus hogares, hasta sus corazones.